Centro Cristiano Amigos. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? ¿Quién está bendecido esta noche? ¿Quién está alegre esta noche? ¿Quién está nervioso esta noche? ¡Ah, mírenlos! Bien vivos. No me dejaron ni completar el chiste. ¡Qué bárbaros! Muy bien. Más que nada, estoy agradecido, como siempre. Agradecido con Dios, con mis pastores, con mi familia. Y hoy, agradecido contigo, que estás aquí esta noche, que decidiste tomar tu tiempo, que decidiste venir, que decidiste conectarte. Agradecido porque yo creo que lo que Dios habló a mi vida esta semana, que fue una semanita movidita en más de un aspecto, puede ser de bendición para tu vida si decides tomarlo. Repite después de mi iglesia: fui llamado y fui escogido. Otra vez, fui llamado y fui escogido. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí esta noche fuimos llamados a tener una relación con Cristo. Fuimos llamados a conocerle, fuimos llamados a profundizar en Él y en abrazar su gracia y su amor por nosotros. Y todos y cada uno de los que estamos aquí fuimos escogidos para estar en donde estamos, para hacer lo que hacemos. Nuestros pastores fueron escogidos para pastorear esta casa. El pastor Enrique y su familia fueron escogidos para pastorear allá en Ciudad de México. Y tú fuiste escogido, escogida para estar en donde estás. No puedes dudar ni por un segundo, iglesia, que no eres útil en donde estás. Dios hace todo útil. Dios hace todo fértil. Él trae vida a donde quiera que Él vaya. Y tú vas con Él, Él va contigo. Fuiste escogido para estar en donde estás. Pero por encima de eso fuiste llamado para tener una relación con Él. Conocí a este vato en la carrera. ¿Cómo lo quería? Me caía muy muy bien. Y él y yo cotorreábamos seguido entre clases porque no metimos las mismas materias. Pero cada que él se equivocaba en algo, cada que él la regaba en algo, se le caía la comida, reprobaba un examen, y vaya que reprobaba bastantes. Siempre que él se equivocaba en algo tenía esta frase que me encanta. Y él siempre me volteaba a ver y me decía: es que mi humana condición, Ricardo, mi humana condición es la que me tiene aquí en el piso, es la que me tiene aquí en el extraordinario. Mi humana condición. Y a mí me encantaba esa frase. Está llena de tanta verdad. Me encanta. Y qué palabra tan útil. Condición. Si pudieras tener la condición que tú quisieras, iglesia, la condición que tú desearas, ¿qué condición sería esa? Puede sonar como una pregunta un poco extraña, porque tú y yo muy probablemente estamos acostumbrados a relacionar la palabra condición, por ejemplo, con un diagnóstico médico, ¿no? Es que tengo esta condición y no puedo hacer esto, o es que mi hijo tiene esta condición y no puede estar aquí. Como que muchas veces la aproximación o la relación más cercana que tenemos con la palabra condición es en un contexto médico. Pero aunque no está mal usar esa palabra en un contexto médico, no quiere decir que sea la única forma en la que podamos usar esa palabra, ¿me entienden? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de la palabra condición? Bien sencillo. Según la RAE, no yo: índole, naturaleza o propiedad de alguien o una cosa. Y me encanta que la RAE se tome la molestia de poner la palabra naturaleza o propiedad, las palabras naturaleza o propiedad en esta definición de condición. Tú y yo nacemos o nacimos con ciertas condiciones. Una condición estatus económica, una condición de salud, una condición familiar. Todos nacemos con condiciones distintas. Pero hay condiciones que tú y yo adquirimos conforme vamos creciendo. Vas creciendo como persona, te preparas en esto, te preparas en aquello, aprendes un poquito de aquí, aprendes un poquito de allá, y tu condición cambia. Y también hay ciertas condiciones, iglesia, que tú y yo debemos de aprender a abrazar como hijos de Dios. Hoy quiero compartir una de esas contigo esta noche. ¿Te parece bien? ¿Me acompañas? Ok. Acompáñame entonces a Primera de Reyes capítulo 17, por favor. Aquí se nos introduce a un profeta, y no cualquier profeta, y me encanta la historia de este hombre. Pero antes de hablar directamente sobre él, antes de poner el versículo en pantalla, rápidamente, ¿qué hacían los profetas? ¿Quiénes eran los profetas? Todos los profetas del Antiguo Testamento, iglesia, me fascina cómo es que desafiaban la sabiduría común de aquel entonces.
y nos sacaban de la rutina cultural, o sacaban a Israel de la rutina cultural en la que estaban viviendo. O sea, y me fascina cómo ciertos teólogos lo definen diciendo: la sabiduría común que tú y yo tenemos aquí en esta tierra, con la cual nos crían muchas veces, somos creados con ella, con la cual crecemos mientras vamos desarrollándonos en esta vida, en este plano, es lo que los profetas venían a desafiar. Y ellos, en representación de Dios ante el pueblo, desafiaban la forma en la que era su cultura, en cómo vivían, en cómo se relacionaban unos con otros, en cómo definían lo que ellos llamaban vida, ¿no? Me encanta su mensaje. Muchos teólogos también lo comparan o lo equiparan al trabajo o al mensaje de un poeta, porque los profetas usaban imágenes claras, entendibles, cercanas al Israel de aquel entonces para poder hablar lo que Dios quería hablarle a su pueblo. Y me encanta cómo a los teólogos se les ocurre compararlos con poetas. Usaban estas imágenes poderosas, ¿no?, para llamar al pueblo a vivir con integridad, a llamar al pueblo a vivir como hijos de Dios. Y yo creo que lo que hacían esos profetas en aquel entonces lo siguen haciendo el día de hoy a través de la palabra de Dios. Desafían la sabiduría común, desafían lo que tú y yo llamamos cultura. Y hay tanto que aprender sobre eso. Pero hay una cosa que los profetas hacían particularmente, que hacían con denuedo, que hacían con vehemencia, que hacían con ganas, en pocas palabras. Ellos se negaban, rechazaban dividir la vida en partes separadas entre lo espiritual y lo secular. Una vez escuché a nuestro pastor Omar desde aquí, desde el púlpito, decir: es que yo quiero sacar la palabra secular de mi vocabulario. Y no les voy a mentir, y delante del pastor lo digo, cuando lo escuché dije: ¿a poco sí? Pero luego, estudiando este tema, me di cuenta de cuánta razón tenía mi pastor. Todo lo que tengo es un regalo, iglesia. Nada es secular, todo es sagrado. Todo lo que tengo, no sé tú, yo, todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Todo lo que tengo es un regalo. ¿Cómo voy a menospreciar eso y cómo voy a tratar de separarlo según lo que hago con ello? Me lo dio Dios. Cuánta razón tenía mi pastor. Y ahora yo también voy a tratar de sacar la palabra secular de mi vocabulario, porque es lo que hacían los profetas, es lo que querían decir. Dáselo fuerte a Dios. Mira, yo con los jóvenes siempre les he dicho: yo no te voy a pedir a ti que des un aplauso. Si tú quieres darlo, dalo. Si quieres gritar un amén, grítalo. Pero yo lo que sí te voy a pedir es que por lo menos le des una oportunidad a lo que Dios quiere decirte esta noche. ¿De acuerdo? Todo lo que tengo es un regalo, nada es secular, todo es sagrado. Y los profetas lo sabían, lo entendían, lo predicaban. Y ellos sabían también que ser escogidos por Dios no implicaba un favoritismo delante de Dios, porque también eso les encantaba a los profetas. Les encantaba presumir entre las otras naciones que ellos eran hijos del Dios viviente. Y te puedes dar cuenta si lees con atención todos estos libros de los profetas. Ellos entendían que esto de ser hijo de Dios no implicaba favoritismo, implicaba una vocación, un llamado, una responsabilidad, implicaba responder a un estándar más alto. Es así como ellos desafiaban la cultura, es así como ellos desafiaban el conocimiento, con el entendimiento de su identidad como hijos. Y aunque todos cumplieron muy bien de una u otra manera su trabajo al predicar esto, yo creo que también de alguna u otra manera todos tuvieron sus complicaciones a la hora de vivirlo, como cualquier otro ser humano. Así que ahora sí, acompáñame aquí en la pantalla con Primera de Reyes 17, versículo 1. Aquí vemos cómo el ministerio de Elías comienza en la Biblia. Dice el versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab, que era en aquel entonces el 7º rey de Israel, si no me equivoco: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, hasta que yo lo diga, no va a llover. Y nada más para tener un poquito de contexto del capítulo 16, este cuate Acab, el 7º rey de Israel, era un desastre. Y la Biblia lo estipula y lo dice: hasta el día de hoy este ha sido el peor rey que tuvo Israel. 7º y contando, este ha sido el peor. Se fue en adoración por ídolos, en específico por un dios llamado Baal, que ahorita te voy a platicar un poco más de él. Se casó con una mujer que también desvió al pueblo, tú la conoces, no quiero entrar muy profundo en eso. Pero este cuate era un
caos completo, era un desastre, y llevó al pueblo a caos y a desastre. Y me encanta cómo de repente llega Elías, yo me lo imagino así pateando la puerta, o sea, ¿de dónde salió este cuate? No dice la Biblia, no nos da muchos detalles, pero yo te voy a decir algo. Yo sé por lo menos de un lugar del que tuvo que haber salido Elías para poder venir a predicarle al rey de Israel. Tuvo que haber salido de la presencia de Dios, porque ningún otro hombre se hubiera atrevido a hacer esto en sus propias fuerzas, con su propio entendimiento. Llegó pateando la puerta, me lo imagino claramente, diciendo: hey, vive Jehová, Dios de Israel, no va a haber lluvia hasta que yo lo diga, hasta que Jehová, Dios de Israel, lo diga. Elías solo en este versículo me enseña algo clarísimo, y es de lo que quiero hablarte esta noche. Él no solo sale de la presencia de Dios, sino que él también sabe depender de la presencia de Dios. De otra manera, esto, créanmelo, no hubiera salido como salió. Porque para empezar, sí dejó de llover. Eso es prueba suficiente de que él sabía exactamente lo que Dios le pidió hacer y lo estaba haciendo. A mí me enseña Elías que realmente sabía lo que significaba depender de la presencia de Dios. Yo quiero preguntarte, iglesia, no levantes la mano, solo respóndetelo a ti mismo, con la persona que tienes al lado tal vez, si no te da pena, pero ¿qué tan bueno eres dependiendo de Dios? Es un tema complicado, porque la cultura contra la que Elías predicaba y sigue predicando el día de hoy nos dice que dependencia no es bueno. Nos dice que independencia es mejor. Nos dice que hacer las cosas por ti mismo es mejor, que hacerlo tú solo es mejor, que alejarte de todos es mejor. Cuando tú y yo leemos la palabra o el término Baal en la Biblia, puede ser una de dos: o el Dios literal Baal, o un prefijo que quiere decir Señor. Por eso de repente lees en la Biblia Baales o Baal tal cosa. Es porque también funciona como este término de Señor, ¿no? Pero este Baal del que habla el capítulo 16 y 17 de Primera de Reyes no era el prefijo Señor, era literalmente un dios pagano que era básicamente el dios de la lluvia y de la fertilidad. El dios que se introdujo a través de la idolatría de Acab a Israel. Y hasta chistoso me parece, sé que no es coincidencia, pero, o sea, imagínense a Acab sentadito en su trono, descansando, disfrutando de su estatus, diciendo: Dios Baal, mientras tú estés aquí conmigo, mi fertilidad y la de mis mujeres va a estar bien, y la fertilidad de mi tierra va a estar bien, porque tú vas a traer lluvia sobre nosotros. Y de repente llega Elías y le dice: no va a llover en 3 años, no va a llover hasta que Jehová diga palabra a través de mí. Yo veo aquí a Elías no solamente dependiendo de Dios, sino arremetiendo, atacando directamente a la dependencia de Acab, al Dios que él había abrazado, el Dios que él decidió seguir, el Dios al cual decidió construir lugares altos, al Dios al cual él decidió construir santuarios. Elías está haciendo una doble asignación aquí: depender y atacar lo que no venía de parte de Dios. Y me encanta cómo lo hace. Inmediatamente después de este acto, Elías sale a hacer solamente 2 cosas. La primera, ser guiado por Dios, a escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y Dios le decía: ve para acá. Por cuestiones de tiempo voy a parafrasear un poco estos capítulos, pero me gustaría que vayamos siguiéndolos, ¿no? Así cronológicamente. Si Dios le decía a Elías: ve para acá, Elías lo hacía. Salió a ser guiado por Dios y salió también a seguir dependiendo de Dios. Y establece unas bases clarísimas en este mismo capítulo, en el capítulo 17, porque el ministerio de Elías me parece algo arrasador, como lo va describiendo la Biblia en estos versículos, no en este capítulo. Va con este rey y le dice: no va a haber lluvia, y dejó de llover. Después va a este río donde Dios lo manda, donde Jehová lo manda. Le dice: escóndete aquí un ratito, yo te voy a alimentar, y lo alimenta con aves inmundas para la nación de Israel. Sigue dependiendo totalmente de Dios, sigue obedeciendo totalmente a Dios. Después de esto, Elías va con una viuda, que por cierto era gentil, y de esto nos podemos dar cuenta sencillito, porque en Reyes 17, 12 al 14, si me ayudas con los siguientes allá arriba por favor, aquí también lo tengo. Elías, cuando llega con esta viuda,
le dice, oye, dame un poquito de agua, ¿no? Y le da un poquito de agua. Oye, dame un bocadito de pan. ¿Qué crees?, le dice la viuda. Ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Nada más con esa frase, tu Dios, nos damos cuenta de que esta mujer era ajena al Dios de Israel. Es tu Dios, no el mío. Es tu Dios, no el mío. Era una viuda gentil que tenía un pequeño y que no tenía comida, no tenía harina, no tenía aceite, y le dice, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía unos leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta señora estaba claramente dependiendo de sus 2 tinajitas, tanto así que estaba dispuesta a morir junto a ellas, dispuesta a morir con lo que tenían esas tinajitas. Yo no me imagino de qué tamaño habrán sido, la verdad no tengo idea, pero imagínatela así, con sus 2 tinajitas aquí abrazadas, con 2 truncos y su hijo aquí en la mano, diciéndole al niño, ¿ves esto? Es todo lo que tenemos, moriremos después de usarlo. Elías le dice, tranquila, ve, prepara este pan cocido que te pido y dámelo a mí primero, y después verás cómo Dios suple a través de esas 2 vasijitas que tú tienes. Palabras más, palabras menos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, versículo 15, no lo pongan en la pantalla, te lo leo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. No solo, es que arrasador el ministerio de Elías. Tú te puedes preguntar por qué. No solamente sale a ser guiado por Dios, no solamente sale a depender de Dios, sino que enseñó a otros a depender de Dios. O sea, me encanta cómo Elías, te lo digo, yo me lo imagino corriendo. O sea, no sé por qué me imagino todo esto tan frenéticamente en mi cabeza, como que Elías está haciendo todo justo como Dios se lo pide, y obviamente Dios respalda esa obediencia. Y Elías enseña a esta mujer a depender de él, no solamente en la comida, sino también en su propia vida, porque poco después este chamaco muere. Y la viuda le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo. Y Elías le dice, a ver, dame a tu hijo, échamelo para acá. Y Elías, cuando toma al pequeño en brazos, no dice, ahí voy, yo puedo. No dice, venga, revive. No, Elías ora a Dios. Dice el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Una vez más, Elías ni por su cabeza se le cruzó hacer las cosas con sus propias fuerzas o con su propio entendimiento. Digo, yo sé que revivir a alguien no es fácil, ¿no? Yo no sé cómo lo haría si quisiera hacerlo por mi propia cuenta, pero Elías ni siquiera se lo tuvo que pensar. Simplemente oró a Jehová, se postra, se tiende 3 veces y le dice, Jehová, Dios, por favor, enséñale a esta mujer a depender de ti. Trae de vuelta a su hijo. Enséñale a poner no solamente sus recursos delante de ti, enséñale a poner su propia vida delante de ti. Demuéstrale que tú también tienes poder, no solo sobre lo material, sino sobre su propia vida. El niño revive. La viuda le dice, entonces la mujer le dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer queda total y completamente convencida. Y Elías sigue su camino mientras Dios le sigue guiando en este proceso. Ser guiado, repite conmigo, ser guiado, depender, enseñar a depender. Yo no sé cómo tú creciste en tu casa, yo no sé con qué cultura, con qué sabiduría básica a la que estos profetas criticaban. Yo no sé con qué creciste tú. Yo, gracias a Dios, puedo decir que mi padre y mi madre me criaron aquí en la iglesia. Yo no quería venir y me decían, ni modo, vas a la iglesia. Sí. Hasta que entendí que no íbamos a faltar a la iglesia ya nunca. Y seguíamos viniendo, sí. Así le hizo mi papá. Yo me acuerdo. Iba temprano a la cama cuando yo era un pequeño.
me acostaba con ellos, yo ya bien despierto, obviamente, yo estaba chiquito, y les decía, oigan, ¿y si no vamos a la iglesia hoy? Yo recuerdo a mi papá riéndose, a mi mamá también riéndose, y de repente ya estaba aquí, hora y media después, ¿no? Ser guiado, depender y enseñar a depender. Cuando tú y yo aprendemos a ser guiados y a depender de Dios, también tenemos esta capacidad de enseñar a otros a hacerlo. Justo como Elías lo estaba haciendo. Pero no se termina ahí la cosa, porque sigue el capítulo 18. Dice... Tapo. Aquí está. 18, versículo 1. Jehová decide que es momento de que Elías se muestre de nuevo ante Acab, el rey de Israel. Y queda en evidencia la dependencia de Acab en este versículo. Esta vez no solamente con Baal, el dios de la lluvia y de la fertilidad, sino con algo todavía más importante. En el capítulo 18, versículo 5, si me ayudas ahí en la pantalla, por favor, regrésate al versículo 5, quiero pasar por aquí primero. Esto es muy, muy importante y básicamente tiene que ver todo con mi texto. Yo te lo leo, dice: dijo pues a Acab, el rey de Israel, a Abdías, un sirviente de Acab, su mayordomo, dice la Biblia: ve por el país a todas las fuentes de aguas, porque aquí no ha llovido nada. ¿Te imaginas 3 años sin llover? O sea, no, hombre, yo prefiero que llueva y se inunde la ciudad a que no llueva 3 años. Le dice: ve, corre a las fuentes, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de nuestros caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Caballos. Yo cuando pienso en caballos, puedo pensar, cuando lo veo en la Biblia, solamente puedo pensar en una cosa, y es en no depender de Dios. Y tú me puedes decir, ¿cómo? Perdón, o sea, ¿cómo es que un caballo te puede recordar a no depender de Dios? Sencillo, facilito. Acompáñame, por favor. Les pasé el versículo allá arriba también, el de Deuteronomio. Recuérdame rapidísimo cuál era. No se me olvidó. Por aquí lo tengo. Bueno, te lo parafraseo mientras lo ponen en pantalla. Básicamente Dios... gracias. Deuteronomio 17, versículo 16. Este capítulo, si no mal recuerdo, tiene por subtítulo Ordenanzas para los reyes de Israel, ¿no? Algo así. Es básicamente Dios diciéndole qué hacer y qué no hacer a los reyes de Israel, a los futuros reyes de Israel. Les dice: pero el rey, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Me cuesta trabajo describir lo importante o lo decisivos que fueron los caballos en las guerras, en las primeras guerras de la humanidad, ¿no? Un caballo, no sé, yo los veo en las películas y veo como el jinete, como el caballero va sobre su caballo, le pasa por un lado a alguien de infantería que va por al lado y le da así con la espada, ¿no? Y sigue cabalgando como si nada. Pero déjenme decirles algo: un caballo tenía armadura por el frente y en todo lo que es el hocico, la cara, porque el caballo literalmente aplastaba a la infantería. No sé si te puedes imaginar eso. No sé si has visto un caballo de cerca, para empezar. Cómo se le mueven los músculos así de repente, ¿no? Y los grandotes que son, lo imponentes que son bellas, son muy bellas bestias, de verdad. A mí me encantan, son bellísimas. Nunca he montado uno, me encantaría hacerlo algún día, pero no tengo que hacerlo para saber la fuerza que tienen. Imagínate unos 1000 caballos corriendo rumbo a unas 1000 personas. ¿Cómo crees que quedan esos cuates que van a pie? No, o sea, de verdad me cuesta trabajo explicar la importancia o lo relevantes que fueron los caballos en las guerras. Y Dios le dice a Israel, a su pueblo: hey, tú no necesitas caballos, me tienes a mí. No necesitas llevar caballos a la guerra, me tienes a mí para ir contigo a la guerra. No aumentes tus caballos como lo hacían en Egipto, no vuelvas a esa vida. Ahora tienes una vida nueva conmigo. ¿Me explico? ¿Sí me entiendo, no? ¿Sí me entienden? Ver un caballo en la Biblia para mí significa ver mi propia dependencia, hacerlo por mis propias fuerzas, con mis propios medios.
Y este cuate, Acab, el rey de Israel, lo que se interesó por preservar fue la vida de sus caballos. Ni siquiera le dijo a su sirviente: hey, lánzate agua, busca agua para ti, carnal. No ha llovido en 3 años, rápido, ve por agua para la gente, ve por agua para los sirvientes. Ve y busca comida para las bestias. Se nos están muriendo las bestias. ¿Qué vamos a hacer? Ve por algo, busca algo, sálvalas. Corre. Mi dependencia está en juego. Mi dependencia está en juego. Abdías, después, el sirviente de Acab, se encuentra con Elías. Y Abdías asegura en Reyes 18:11 que él es temeroso de Dios, ¿no? Le dice: oye, es que tú no te enteraste que yo escondí a 100 profetas de Jehová, porque los andan matando ahorita. Los metí a todos en una cueva de 50 en 50. Ahí están, guardaditos, escondidos. Yo los escondí, porque temo al Señor. Le dice a Elías: ¿tú no habías escuchado eso? ¿No te habías enterado de eso en Reyes 18:11? Este cuate, yo cuando estaba estudiando estos pasajes dije: a ver, Dios, aquí tiene que salir algo, ¿no? Si voy a tomar de ejemplo a Elías y también a Acab, entonces este cuate también me tiene que decir algo. Abdías también me tiene que decir algo, ¿no? Yo no sé si dudar de lo que dijo este cuate cuando dijo: yo soy temeroso de Dios. Pero te voy a decir algo: no solamente le temía a Dios, también le tenía miedo al rey de Israel. Porque cuando Elías le dice: Abdías, ve y dile a Acab que aquí estoy, me anda buscando, ¿no? Ve y avísale que aquí ando, corre, ve y dile, aquí lo espero. Y Abdías le responde: perdón, ¿yo? Si cuando vaya y le diga, me va a decir vamos y vamos a llegar y ya de seguro no vas a estar aquí. Y el que va a morir ese soy yo. Me van a matar a mí por decirle algo que no era cierto. Va a creer que le mentí porque tú te vas a ir. El Espíritu de Jehová te va a llevar a otro lado mientras yo me vaya a buscarlo. ¿Qué va a hacer de mí? Me van a matar. Me sorprende mucho que para un hombre que afirmaba ser temeroso de Dios le costara tanto trabajo hacer algo que Dios le pidió a través de un profeta. Y yo me pregunto, ¿de quién estaba dependiendo este cuate en medio de un momento de crisis? O sea, imagínatelo, él estaba en primera fila en todo el desorden y el desfile que estaba haciendo Acab. Era su mayordomo. Él veía y se enteraba de todo antes que nadie, de todo lo que iba a pasar probablemente, yo me lo imagino. Me cuesta un poquito de trabajo como que digerir que Abdías fuera temeroso de Jehová si también le temía a Acab. Lo suficiente como para no hacer algo que Elías le estaba pidiendo que hiciera. Y dijeras tú, era algo bien complicado, ¿no? Maroma mortal hacia atrás. No, era llevar un mensaje, era llevar un recado. Tan simple como eso. Y sintió miedo. ¿Dónde estaba la dependencia de este hombre? ¿Qué tan buenos somos tú y yo obedeciendo a Dios cuando nos pide que hagamos algo que no queremos hacer? Ajá. ¿Qué tal ahí, no? Elías continúa, llega a Acab, se encuentran. Me encanta este versículo, no hace falta que lo pongan en pantalla, te lo leo. Capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que está turbando a Israel? En Reina Valera. Y le responde Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa, tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, me encanta cómo Elías, con toda la valentía del mundo, se atreve a responderle al rey: ¿yo qué? ¿Eres tú? ¿Yo qué estoy haciendo? Eres tú el que está haciendo las cosas mal, eres tú el que tiene la culpa de todo esto. ¿Ves esta sequía? Es cosa tuya, es cosa de tu casa. ¿Yo qué? ¿Por qué me vienes a culpar a mí? Si tú y yo no aprendemos a depender de Dios, vamos a aprender muy rápido a culpar a otras personas por nuestros problemas, iglesia. Eso solo es un puntito. Ajá. Entonces le responde Elías encima, después de haberle dicho esto, le dice: a ver, convoca a todos los hijos de Israel aquí en el monte Carmelo.
acércalos. Y Elías le dice a todo el pueblo, no solo al rey, a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id entonces en pos de él. Me encanta cómo no solo se congrega el pueblo de Israel ahí en ese monte, sino que también llegan 450 profetas de Baal al lugar, porque Elías quería confrontarlos. Lo que hace un profeta: confronta el conocimiento común, confronta la cultura, al pie de la letra. Los convoca, vienen. Elías se levanta en el versículo 22 y dice: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí también otro puntito. Yo dije, a ver, ¿cómo que el único profeta si había 100 escondidos en una cueva, no? ¿Dónde estaban esos 100 profetas cuando Elías se levantó a confrontar a los Baales? Entiendo perfectamente el comentario que hace Elías en este versículo, porque él era el único que no se estaba escondiendo. Si tú y yo no aprendemos a depender de Dios, vamos a aprender muy rápido a escondernos de nuestros problemas. Pero Elías continúa. Y este es el capítulo, este pasaje, yo creo que todos se lo saben. O les dice: a ver, preparen un toro, pártenlo, preparen un altar, vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Y el altar que se ha encendido por fuego del cielo, ese es Dios, ese es el Señor. ¿Te acuerdas de qué te dije que era Dios Baal en este contexto? De dos cosas: la lluvia y fertilidad. Yo me quedé un poquito pasmado cuando recordé estos versículos y iba leyendo y escuché cómo estos profetas de Baal estaban bailando y gritando y cortándose, derramando su sangre sobre el altar. Imagínatelo: Baal, Dios de la lluvia y la fertilidad, y estos hombres estaban ahí haciendo un show diciendo: mi Dios de la lluvia va a hacer caer fuego. ¿Qué? Brother, la lluvia es agua. O sea, ¿me entiendes? Le estaban pidiendo a un Dios de la lluvia, del agua, hacer llover fuego. Y esto puede sonar súper sencillo, pero es que es súper incoherente. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido pedirle a un Dios que hace llover agua, que es exclusivamente para hacer llover agua, que haga llover fuego. O sea, dime dónde está el sentido en eso. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo que estos cuates estuvieran derramando su propia vida, su propia sangre en un altar, pidiendo algo que ni siquiera les podía dar un Dios del agua! Era Dios del agua, no Dios del fuego. ¿Me entienden? Siento, yo Ricardo, estos cuates estaban dependiendo de Baal, ¿sí o no? Estaban haciendo todo para que Baal hiciera el milagro. Siento que Ricardo, y lo digo así porque no quiero ofenderte, pero si te ofende no fui yo, fue el Espíritu Santo. Siento que yo me veo así de absurdo cuando intento depender de algo o alguien más en lugar de Dios. Cuando leí este pasaje y vi que estos cuates estaban haciendo lo imposible para que un Dios del agua hiciera llover fuego, dije: qué sonsos, ¿no? Y luego dije: no, pues sonso yo, el que a veces intenta depender de sus propias fuerzas para hacer solamente lo que Dios podría. Pensé en ese momento: no soy mejor que estos cuates. Yo también cometo, digo, muchas incoherencias. Y me vi a mí ahí bailando y haciendo todo lo que estos cuates estaban haciendo. Sí. Me vi ahí exactamente igual que ellos. Cuando veo una tarea imposible, la veo, la analizo, sé que es imposible, pero volteo y digo: sí puedo. No, ahorita me la echo, me la aviento. Imagínate que un predicador por un momento dijera: voy a predicarle a la iglesia lo que yo quiera. Imagínate que un padre dijera: voy a enseñarle a mis hijos mi cultura.
mi sabiduría. ¿Me entiendes? Me dije a mí mismo, qué absurdo me veo cuando intento depender de algo, de alguien que no es Dios. No levantes la mano, pero si tú te sientes identificado con esta frase, con estos cuates, a lo mejor tú no andabas ahí bailando o tirando sangre, pero muchas veces, iglesia, no me vas a dejar mentir, nos sentimos cómodos dependiendo de cosas que tocamos, que vemos, que escuchamos, a veces audiblemente, ¿no? Final de cuentas, Elías reta a estos profetas, no pasa nada, derramaron su sangre por nada, bailaron por nada, y él simplemente acomoda el altar, 12 piedras, cava un poquito, hacemos unas zanjas, le echamos agua que de por sí no había, no estaba lloviendo, y este cuate dice, tráiganme agua para echarle al altar, tráiganme esa agua que cae del cielo, que según ustedes su Dios Baal les da. Voy a enseñarles cómo mi Dios la consume. Le echan agua una vez, otra vez, otra vez. Elías ora una vez, cae fuego del cielo, consume el altar completo. Todo el pueblo se queda pasmado y dice, Jehová es Dios de Israel. Bien. Me gusta saber que sí están entendiendo. Sí, si aplauden es porque están entendiendo, iglesia, me encanta. Muy bien. ¿De qué se ríe, pastor? Reyes 19, versículo 3. Hubiera sido una sorpresa que Elías no hubiera tenido ningún problema, pero los tuvo. El pastor, el doctor Sergio Anaya, lo predicó magistralmente durante el congreso. Me encantó, una de las razones por las cuales decidí clavarme un poquito aquí con estos pasajes. Elías se enfrenta a un gran problema: amenazas, persecución, cansancio. Literalmente pide la muerte. Capítulo 19, versículo 4. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Hasta ahorita te dije puras cosas para que te criticaras a ti mismo. Ahorita te quiero decir algo para que te levantes un poquito también el ánimo. Muchas veces haces cosas perfectamente bien, haces las cosas excelente a veces. Sé que lo haces, sé que te salen bien las cosas. Sí, yo sé que sí. Pero muchas veces, aún después de que hacemos bien las cosas, nos decimos a nosotros mismos cosas como esta: ya no puedo, ya no quiero, todo está yendo de maravilla, me estoy cansado, sí, todo está yendo excelente, me siento cansado, ya no quiero, ya no puedo. El cansancio no es un pecado, es una debilidad. No lo digo yo, lo dijo el doctor Anaya. Sí, aprendí tanto de eso. No me paro ahí mucho tiempo. Elías es consolado por Jehová, envía un ángel, lo alimenta, le da fuerzas y camina 40 días. Y llega ¿a dónde? A una cueva. Caballos y cuevas. Si Acab estaba dependiendo de sus caballos y de sus dioses, Elías de repente se le ocurrió, le pareció buena idea entrar en una cueva. Si tú lees la Biblia con cuidado, te vas a dar cuenta de que las cuevas no son donde pasan las mejores cosas. Por lo general siempre es ahí donde la gente se esconde. En la semana investigando me decía alguien, es que también son refugio, pero no sé, y aquí hay quienes me pueden corregir, pero un refugio para mí es un lugar de descanso, un escondite. En un escondite no descansas. En un escondite estás angustiado, pensando, ojalá no me encuentre la persona que me está buscando. Y Elías viene y se esconde. Versículo 9 del capítulo 19. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en una cueva? Elías, sincero, le responde, versículo 10. Y pónmelo aquí en pantalla, por favor. Versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto
Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo. Aquí no habemos 100, no somos 100 profetas escondidos en esta cueva. Solo estoy yo. Estoy solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Lo que sucede a continuación es para mí de verdad. Versículo 11, Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y en el mismo versículo 12, parte B, dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hay que aclarar algo. Elías no obedeció de primeras, no salió inmediatamente de la cueva, porque él escuchó un viento, él escuchó un terremoto, él escuchó fuego y se quedó en la cueva, escondido todavía. No lo culpo. Imagínate, ¿qué harías tú en una situación como esa? Ante tal demostración de poder. Yo creo que esto no se comparó con lo que Jehová hizo en ese altar que consumió. Un terremoto, un viento. Y esto lo hizo solamente para Elías. Pero lo que realmente me interesa, y con esto termino, capítulo 14, justo después de que Elías sale de la cueva, después de escuchar este silbo apacible y delicado, aquí está. Responde a la pregunta que Dios le dice: ¿qué haces aquí? Y le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada. Hey, esto ya lo leí antes. A ver, ¿me pueden poner ahí arriba el versículo 10 otra vez, por favor? Primera de Reyes 19, 14, 10. ¿Qué cambió? Nomás el 10. Sí, nomás el versículo. No, cambió más que solo eso. Esta respuesta la hizo Elías dentro de la cueva. Versículo 19, por favor, otra vez. 14 otra vez. Esta respuesta la hizo Elías fuera de la cueva. No sé si notas la diferencia. Aprender a depender de Dios a veces puede ser algo que nos puede dar miedo. Vemos allá afuera de estas 4 paredes y a lo mejor no es un fuego, no es un terremoto, no es un viento, pero sí es problemas económicos, sí son deudas, problemas emocionales con otras personas, con tu familia, enfermedades, guerras, qué sé yo. Pero Elías tomó la decisión adecuada. ¿Por qué? Porque escuchó un silbo apacible y delicado. Ponte de pie, por favor, ya acabé. Tú y yo, iglesia, tú y yo fuimos diseñados para depender de Dios desde el principio. La condición del hombre en Génesis era de dependencia, de conexión total. Y te la pongo todavía mejor. Lo que Dios hizo en el primer día lo llenó en el cuarto, lo que hizo en el segundo lo llenó en el quinto, lo que hizo en el tercero lo llenó en el sexto. Dios es un Dios que llena. Por naturaleza, Dios es un Dios que llena las cosas. Tú y yo fuimos diseñados para ser dependientes, ergo, tú y yo fuimos diseñados para ser llenados por Dios. No sé si alguien entiende esto. No podemos depender de Dios hasta que entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Si tú crees que algo de lo que tienes fue por tu propia fuerza de voluntad y por tus propios conocimientos, perdóname, pero ¿cómo le vas a entregar eso a Dios entonces?
Cuando tú te sientes más fuerte, es cuando tienes que ser más dependiente. Muchas veces esperamos escuchar a Dios en lo alto, en lo sublime, aquí en la iglesia. No, viene un profeta a la iglesia y ¿a poco no te pusiste aquí en primera fila diciendo, ay, que me toque a mí, que me hable a mí? Sí, no me mientas. Sí. Predican pastores que fluyen en el don profético, como el pastor Enrique, y mira, a mí de niño me pasaba tanto, me pasaba tanto, hasta que un día me pasó y dije, no, ya no quiero. Ya no quiero que esto vuelva a pasar. No, claro que sí, me encantó y ha sido hasta el día de hoy esa palabra que me soltó el pastor Omar. Aquí la tengo, aquí la llevo. Pero muchas veces esperamos escuchar a Dios ahí, ¿no? En lo ruidoso, en las luces. Elías lo escuchó en un silbo apacible y delicado. En lo íntimo, en el silencio. Con ese silbo apacible y delicado, Elías se olvidó del terremoto, se olvidó del fuego, se olvidó del viento y dijo, aquí está Dios, aquí está Dios. Saldré de mi cueva, no me quedaré en una cueva, no me montaré en un caballo, no, voy a depender de ti, Dios. Cuevas y caballos, caballos y cuevas. ¿En dónde te has visto a ti mismo en el pasado? ¿Sobre un caballo o en una cueva? ¿Qué les parece si ahí donde están cierran sus ojos? Y yo no sé tú, iglesia, ahí con los ojos cerrados, detrás de la intimidad de tus párpados, pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿qué tan bueno he sido dependiendo de Dios? ¿Qué tan buena he sido dependiendo de Dios? Si tú sientes que no ha sido el mejor de tus procesos, si tú sientes, déjame decirte algo, la dependencia no es un hábito, no es una actividad, es una condición. Condición, la palabra condición es vivir sujeto a, subordinado a, con relación a. Yo no sé cómo te sientes en este proceso, en este estado, en esta condición en tu vida. Es una condición. ¿Cómo te sientes con esta condición? Si sientes que no ha ido muy bien, ahí con tus ojos cerrados, todos los demás cierren sus ojos, por favor. Si tú sientes que no ha ido muy bien, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Y mira que te lo digo yo, que no tengo todos los secretos. Mira que te lo digo yo, que es que me falta mucho que aprender todavía. Pero no te estoy hablando con mi propia sabiduría, con mi propia cultura. Te estoy hablando lo que Dios me enseñó a través de su palabra. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque tú tienes puertas abiertas, brazos abiertos a cada uno de nosotros, a cada una de estas mujeres, de estos hombres, de estas familias, Padre. Gracias, Señor, porque tú no te rindes, porque tú no te cansas, porque tú no flaqueas, porque tú no temes. Gracias, Señor, porque cada que yo me equivoco por intentar hacer las cosas como yo creí que debían de ser hechas, cada que yo me equivoco por creer que podía con mis propias fuerzas, cada que yo te fallo, Dios, porque me pareció mejor mi propio consejo y mi propia sabiduría, gracias porque a pesar de todas esas cosas tú siempre me recibes con brazos abiertos. Siempre estás esperando. Siempre estás atento. Siempre, Señor, me deseas delante de tu presencia, delante de ese silbo apacible y delicado. Yo quiero pedirte en esta noche, Padre, que este silbo apacible y delicado, que este suave viento pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros y de nosotras, Padre, cada hijo e hija tuya aquí presentes. Que ese silbo apacible y delicado silencie los terremotos, los fuegos, los vientos, todos esos problemas que están esperándonos cuando salgamos de este templo, pero que ese silbo apacible y delicado tome el control. Nos inunde, Señor, de adentro hacia afuera, que nuestro corazón pueda ser llenado por tu presencia en ese silbo y que podamos escucharte. Salimos de la cueva esta noche, papá. Nos bajamos del caballo esta noche, papá, porque no queremos depender de nuestras propias fuerzas. No queremos escondernos de los problemas, Dios. Queremos depender de ti. Aprender
a depender de ti. Cada día, Señor, esta es mi oración para esta iglesia. Esta es mi oración para cada persona aquí presente. Cada día aprender a depender un poco más de Dios. Un poco más cada día. Un poco más. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Centro Cristiano Amigos.